que fue un poco la discusión por la rendición de cuentas, la última rendición de cuentas. Si quiere repasamos la crónica de Telemundo con declaraciones de un diputado del Frente Amplio, otro del Partido Nacional, diputada en realidad debí decir, Lilian Galán, Juan Martín Rodríguez por el Partido Nacional. Pero más que la propia rendición, después vamos a profundizar un poco más en debatir lo que han sido las políticas públicas que remiten a no solo economía, ¿no? El déficit, la inversión, las políticas sociales, las promesas cumplidas o incumplidas, no una evaluación total, pero de lo que va de la administración. Crónica, por favor. Para el Frente Amplio el déficit fiscal es alto, pero hay más deuda que no está contabilizada. Pero hay una cantidad de obras, una cantidad de proyectos que están por fuera de lo que es ese perímetro fiscal, o sea que no está contabilizado en el déficit y que es una deuda que nosotros calculamos más o menos, nuestros asesores calculan en 2 puntos del PBI y que es herencia para el próximo gobierno. El oficialismo responde que las críticas son por la campaña electoral. Donde el salario real ha crecido, donde la inflación ha bajado, donde el desempleo ha bajado, donde las notas internacionales crediticias han mejorado. Realmente, el speech del Frente Amplio obviamente denota una cuestión de estar obsesionado con la etapa electoral que estamos atravesando y tener que repetir, insistir sobre falsedades que por repetidas 1000 veces no se transforman en verdad. Galán habla de una deuda social alta que deja este gobierno. El 80% de la sociedad está perdiendo durante estos años salario, jubilaciones y lo más preocupante es aquella parte de la sociedad que está por debajo de la línea de pobreza, que la mayoría de los casos son niños. El Parlamento, integrado por todos los partidos políticos, ha destinado, por ejemplo, en materia de pobreza infantil, para erradicar la pobreza infantil y atender la infancia, la atención en primera infancia, recursos como ningún otro gobierno anterior había destinado. Y eso contó, por supuesto, con el respaldo de la oposición, cosa que celebramos. Pero entonces no puede uno repetir y repetir estas cosas cuando después en la práctica hay acciones en el Poder Ejecutivo, por supuesto, pero también a nivel parlamentario, que desmienten y echan por tierra esas afirmaciones. Bien, es increíble cómo se llega al punto de que pareciera que o miente uno o miente el otro, ¿no? Y esto de las construcciones de relatos y la posverdad, finalmente la verdad estará en el medio, ¿no? En algún lugar. Pero bueno, hay datos que parecieran ser objetivos porque están plasmados en un papel, porque son números concretos, y hay otros que sí permiten tal vez cierta subjetividad o interpretación. Vamos a dar la bienvenida a la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, para que, bueno, pueda darnos la suya propia. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Estás agotada, ¿no? Porque te vemos peleando a poder por todos lados. Ayer particularmente fue una jornada larga. Sí. Porque se acuerdan que, bueno, estuvo accidentada la discusión de la ley de medios. Sí, exacto. Se interrumpió la sesión por reglamento, en realidad. Y bueno, la continuamos ayer después de tratar todo el proyecto de rendición de cuentas, que como tú muy bien explicabas, este es un proyecto que viene con un artículo único, es una suerte como de balance, no entró tanto, cerró tanto, hay tanto déficit y no hay mucha discusión abierta a llamar ministros. Podríamos hacerlo, pero en realidad es más como un cierre, esto es de costumbre en el Parlamento, ¿no? Como un cierre de la gestión de lo que va del gobierno, que es el último año, previo a la época electoral. Cae siempre la última rendición de cuentas en el mismo momento. Y no es nada que se haga a propósito, ¿no? Se sabe que es así. Y como tú decís, si bien es un artículo único, los legisladores y legisladoras recibimos también, como está publicado, y eso me parece que es muy bueno también, que se puede revisar, todos los tomos de evaluación de la gestión publicados en conjunto por el Ministerio de Economía, OPP y Contaduría General de la Nación. Es decir, hay datos que no son, que no tienen doble interpretación, que están escritos, ¿no? Son datos duros. Después podemos discutir en términos de lineamiento político cómo es la política económica y cómo es el financiamiento de las políticas públicas. Pero en términos generales, lo que nosotros evaluamos en esta última rendición
que además no se puede hacer corrección presupuestal, que no hay modificación de articulado porque en general no queda margen. Lo que vemos es que, bueno, cerrando el periodo, nos encontramos en una situación fiscal muy similar a la del año 2019. Nosotros no estamos obsesionados con el debate electoral, como escuchábamos en el tape, sino que en realidad también nos importa venir a plantear cosas que venimos diciendo desde el presupuesto nacional, ¿no? Era muy ambiciosa esta reducción del déficit que planteaba la ministra, más cuando el presupuesto nacional se termina de discutir en el mes de diciembre de 2020, que ya habíamos estado prácticamente un año en la pandemia. No fue el peor momento, pero sí para la economía en el año 2020, ¿no? Y también para el aumento de la deuda, ¿no? Entonces, de alguna forma cerramos un periodo con la misma situación fiscal que en su momento, cuando Arbeleche estaba en campaña, era desastrosa, era luces rojas, era alarma, hipotecaba la sostenibilidad de las políticas públicas, pero con 10 puntos más de deuda con respecto al año 2019 y además con niveles de bienestar que no acompañan, ¿no? Es decir, en el año 2019, con esta misma situación fiscal y menos endeudamiento, por ejemplo, había menos pobreza y menos desigualdad. Y esos son datos duros que no son un relato. Ahora, desde el oficialismo se señala que cuando se escucha hablar a la oposición, por ejemplo, lo que acabas de plantear, pareciera que la pandemia y su crisis económica y social no hubieran existido. ¿Qué decís? Bueno, no, existieron y además tuvieron estragos grandes, pero también hubo una serie de medidas que no acompañaron el desempeño de quienes se cayeron en ese primer momento de la pandemia, 2020-2021. De hecho, el mayor ajuste sobre el gasto público que hizo este gobierno fue hasta el año 2022, por eso nosotros, para evaluar lo que es el desempeño del gasto, partimos el periodo en dos. Hubo una gran contracción del gasto hasta el año 2022 y después, bueno, empieza a librarse. Pero acá lo que es evidente es que hay sectores que sí se recuperaron mejor después de la pandemia y eso explica los niveles de desigualdad que tenemos hoy, donde con los mismos números prácticamente de producto, que el producto recuperado, ¿no?, después de la pandemia, con un mercado de trabajo que está en desarrollo, en realidad, con más empleo que en el año 2019, hay más pobreza. En todas las franjas etarias hay más pobreza. Y eso habla también de cómo ha sido la gestión de la economía, ¿no? Bien. Una economía que concentró. Permitime abrir un poco el juego, ¿Cómo no? Betiana, los escucho. Connie. Hagamos algunas precisiones. El gobierno, de acuerdo a la norma constitucional, confecciona un presupuesto quinquenal. No es lo frecuente en otras constituciones comparadas. Y ese presupuesto se confecciona a los 6 meses de comenzar el gobierno. Allí se definen las metas del gobierno recién llegado del 1 de marzo y para adelante la Constitución habilita la realización de ajustes que en nuestra Constitución se llaman rendiciones de cuenta y balances de ejecución presupuestal. ¿Por qué? Porque el primer presupuesto del gobierno se presenta en agosto y por los plazos constitucionales entra en vigencia, porque tiene plazos limitados, el 1 de enero del segundo año. ¿Tá? Normalmente, al cabo del primer año, pero esto ya no en los meses de agosto, sino en los meses de junio, se cierran los balances de la ejecución presupuestal y se presentan las rendiciones de cuentas que en otra época hacían las veces de nuevos presupuestos y que con el correr del tiempo y debido a la insistencia de quien fue vicepresidente de la República del gobierno del doctor Lacalle Herrera, el doctor Gonzalo Aguirre Ramírez, se trató de que fueran de articulados breves para resolver algunos pequeños problemas. Así se hace el 30 de junio del segundo año, el 30 de junio del tercero y el 30 de junio del cuarto año. La rendición de cuentas
del último año del gobierno se aprueba en junio del año que viene, ya con el nuevo Parlamento. Digo esto porque si no, terminamos, nos armamos peludo. Entonces, una rendición de cuentas de artículo único como es esta, lo que hace es cerrar el balance, decir cómo estuvieron. La Constitución dice que el balance tiene que tener exclusivamente los montos globales por inciso, programa objetivo, y tiene que estar los gastos ordinarios de la administración y tiene que estar los sueldos y las inversiones. Eso es lo que tiene que tener. La costumbre ha ido mejorando las presentaciones. Se han metido en rendición de cuentas otras cosas ¿Cómo? también. Se han terminado metiendo en la rendición o intentando incluir. En realidad no se pueden poner otras cosas ajenas al tema constitucional, al tema presupuestal. Alguna vez se ha colado, sí, exacto, y con poco celo, según quien estaba, digamos, dirigiendo las sesiones, etcétera, porque por la Constitución no se puede incluir temas que no sean estrictamente de la materia presupuestaria. Pero vamos, por favor, al análisis de esta y rendición. tampoco pueden ser objeto de iniciativa popular. No se puede derogar ni el presupuesto ni la rendición de cuentas. En este caso, todas las consideraciones que hace la señora diputada sobre su resultado desastroso del gobierno, en realidad son comentarios baladíes de la campaña política que ella lleva adelante como parte de este año electoral, porque la rendición de cuentas del cuarto año, no debiera tener mucho debate, porque ¿quién decide si la política económica fue exitosa o mamarrachesca? Si fue de gasto desmedido o de prudencia fiscal. Los ciudadanos, y lo vamos a hacer el próximo 31 de octubre. Por lo tanto, todo lo que han escuchado no tiene... Si yo fuera diputado, no le dedico 2 minutos para contestarle. Acá le dedicaste como 15. Digo, creo que le dedicaste como 100. No, lo que le dediqué es para porque no es diputado. Qué aburrido el Parlamento. A ver, Fer. No, saliendo de la lógica electoral, que yo creo que hay una cuestión totalmente natural de discusión al cierre de un periodo de gobierno por parte del oficialismo, defendiendo sus logros, y por parte de la oposición cada uno hace lo que criticando. se supone que tiene que hacer, ¿no? Pero rompiendo un poco esa lógica, ¿cuáles serían las cuestiones que tú podés destacar al cierre de este gobierno como cosas positivas en términos presupuestales, pero de gestión de gobierno? Bueno, en primer lugar hay 2 medidas que nosotros reconocimos como exitosas. Yo ayer en mi intervención, que me tocó hacer como de una suerte de miembro informante del Frente Amplio porque no hubo informes, destacaba, bueno, la creación de puestos de empleo en un contexto de adversidad. Después hay otros debates con respecto a la calidad del empleo, que muy bien el diputado Posada, cuando cierra la intervención, dice, sí, tenemos un problema con la precariedad del empleo. Y después el control de la inflación. También hay otros debates de a qué costo esto, ¿no? Pero en realidad son 2 medidas que nosotros le reconocemos al gobierno. El tema son las contrapartidas de esto, ¿no? Y luego rendición a cuentas porque, a ver, esto que decía Conrado es así, no deberían mezclarse temas que no incluyan gasto presupuestal, pero muchas veces se nos cuela el diseño de una política que de alguna forma incide en el gasto, ¿no? Que va mucho más allá de la creación de cargos, que tiene que ver con la orientación de la política, ¿no? Ahora, nosotros hemos acompañado en varias oportunidades una serie de medidas que planteaba el gobierno por considerarlas positivas. Por ejemplo, con muchos reclamos de planificación y diseño, la creación de la partida de primera infancia y la creación de la partida de salud mental. El problema de este mismo mecanismo que nosotros tenemos, y creo que los legisladores tenemos un gran privilegio con respecto a conocer las herramientas muchas veces, es que, por ejemplo, yo puedo entrar porque sé
al Sistema Integrado de Información Financiera, donde veo el gasto en tiempo real de esas partidas. Y nos tuvimos que enterar un año tarde que había varios organismos que no la estaban gastando. O sea, que no se estaba ejecutando la No partida se estaba asignada. ejecutando, aparecía ejecutada, pero cuando nosotros preguntamos cómo se gastó, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública dijo, no, yo hice una transferencia a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Es decir, la partida no se gastó. Si hay algo donde incide la pobreza en la infancia, que era justamente el sentido de esta partida, es en la salud. En salud mental vemos que todavía hay muy baja ejecución y estamos en agosto. Y los fondos presupuestales están disponibles desde enero. Y acá yo creo que hay un acuerdo de todo el sistema político de decir, bueno, acá tenemos emergencias en salud mental, en la pobreza infantil. Y bueno, cuando se anuncian las intervenciones y la inversión en asentamientos, la polémica no estuvo situada tanto en las cifras, Fernanda, sino en las formas de financiamiento, ¿no? Que cuando uno cierra este proceso ve que muy lejos se quedó la inversión y la ejecución que hay de lo que anda repitiendo, por ejemplo, Álvaro Delgado, de los casi 500 millones de dólares de inversión, porque sumándole algunos fondos presupuestales al avanzar, hay 258. Entonces estamos muy lejos también de eso. Pero hay medidas positivas que nosotros decidimos acompañar en todas las rendiciones de cuenta. Incluso vienen correcciones que son de texto, que también... Y reclamamos algunas que entendíamos que eran positivas, por ejemplo, la creación del Instituto Nacional de la Granja, que era de la Ley de Urgente Consideración, que año a año venía el ministro de Ganadería y le preguntábamos, sí, ministro, ¿qué va a pasar con la institucionalidad granjera? No, el gobierno no le va a poner plata, entonces no lo vamos a crear. Bien, Tiana, una pregunta para ti. Cuando se señala que la no ejecución, al menos inmediata o en el tiempo correcto, de las partidas presupuestales, ¿eso pensás que es porque, bueno, dependiendo el organismo, hubo mala gestión o porque hubo una intencionalidad, no sé, política de que no aumentara el déficit fiscal? Yo creo que hay varias explicaciones ahí. Tomando, por ejemplo, el de la partida de primera infancia, que fue de acuerdo, nosotros cuando se crea decíamos, perfecto, 50 millones por año es una inversión que entendíamos magra, pero que era muy necesaria. Sí. Y cuando se anuncia, hay que recordar que el entonces ministro Martín Lema anuncia que va a ser para la creación del bono crianza. Es decir, que hay un reconocimiento explícito por parte del gobierno que la política de transferencias es de lo más efectivo y rápido para sacar a alguien de una trayectoria de pobreza. Acordamos. Cuando empieza a aparecer esta suerte de interinstitucionalidad, que tenía un sentido, ¿no? Decir, bueno, la pobreza no se ataca solo con transferencias, hay que darle salud, vivienda, educación, salas de primera infancia, involucrar al INAU, a ANEP, a vivienda. Bueno, ahí empezamos a reclamar cuál era el plan, ¿no? Con el caso de la partida de primera infancia, particularmente, el gobierno reconoce explícitamente que hubo una mala gestión. ¿Por qué? Porque en la última rendición de cuentas, no esta, la anterior, la del año 2022, se propone la creación del Fondo de Primera Infancia. El Fondo de Primera Infancia, como no se había ejecutado la partida, es la creación de una persona pública no estatal. Y acá lo que nosotros no podemos controlar es hoy cómo se está gastando. Se lo preguntamos al Ministerio de Economía y Finanzas en esta instancia y quedaron en mandarnos la información porque no sabían ni cómo se estaban distribuyendo los fondos ni cómo se había ejecutado. Y eso es un problema. Entonces, a ver, si yo destino fondos de forma permanente, asigno presupuesto para atender un problema tan grave como el aumento de la pobreza infantil, y a pesar de que vuelco los recursos, incluso en determinados momentos más críticos se aumentó la transferencia, se reforzó el bono crianza de 2.000 pesos a 3.500 y sigue aumentando la pobreza, hay algo que estoy haciendo que por lo menos es insuficiente o que tiene que ver con aspectos de gestión. Bien, ¿qué pensás, Vero? Algunas preguntas. Dale. Creo que esto que está planteando es interesante para esta rendición de cuentas y para toda la gestión del Estado, que es no solamente cuánto se gasta, sino la eficiencia del gasto, y que da para mucha conversación. Pero respecto a estos números y teniendo en cuenta que se está hablando de esta última rendición de cuentas, una palabra que en el debate aparece mucho cuando se habla de la gestión económica del gobierno es el recorte.
Sí. ¿Hubo recorte? Sí. ¿Hubo recorte en qué áreas, en qué cosas concretas? Porque hemos escuchado que el Frente Amplio habla de recorte en la educación, de recorte en medicamentos, de recorte en vivienda. Sí. Pasamos raya, ¿qué da? Bueno, estos datos, a mí me parece muy bueno la introducción que hizo Conrado, porque hay documentos que se pueden revisar. Hay uno muy interesante, yo soy bastante fanática de ese documento, que es el tomo 1 de resúmenes. Es un PDF donde área por área de gobierno uno puede ver cómo hay una variación real, es decir, ajustada por lo que pueden comprar las partidas con respecto al año anterior. Y en el acumulado, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos es estudiar el acumulado de estos 4 años. En el caso del Fondo Nacional de Vivienda, para ponerte un ejemplo claro, hay una asignación por debajo que está cercana a los 136 millones de dólares. Es decir, se desfinanció el Fondo de Vivienda. Y eso se está viendo también en el impacto que está teniendo en la política de vivienda. En el caso del Ministerio de Ganadería, yo voy a poner una situación crítica. Esto es una bomba de tiempo. Lo dijimos en el 2020, que ya veníamos con problemas con respecto a la plantilla y a las posibilidades de funcionamiento del ministerio. Lo charlamos honestamente con los ministros, la preocupación en sala, y le planteábamos... ¿Sobre qué asunto concreto? El recorte en funcionarios que hubo, particularmente, ¿no? Eso es un recorte de gasto que el gobierno fijó al inicio del gobierno, antes de la pandemia, y que mantuvo. A Ganadería se le abrió una excepción. Ahora, cuando uno abre el gasto, por ejemplo, en la Dirección de Servicios Ganaderos, hay casi un 70% de caída con respecto al año anterior, que ya venía cayendo. En la Dirección Nacional de Desarrollo Rural, que trabaja con los productores familiares y con los pequeños productores, hubo un recorte en inversiones enorme, es decir, se dejaba de ejecutar lo asignado y por eso variaba el gasto. Eso es sostenido en el tiempo. En el caso de INAU, el caso de INAU es terrible. Yo creo que ese es un problema de gestión grande que tuvo este gobierno, no por los problemas que sean estructurales, sino también por el diseño de política y la eficiencia del gasto. Se pedían refuerzos presupuestales por 1.000 millones y se devolvían 700, en un momento donde había que ampliar la cobertura. Uno abre el gasto de INAU y hay caída en el gasto. Nosotros cuando hablamos de recorte se dejó de gastar, porque algo se atendía con eso para que ese gasto caiga con respecto a lo asignado, porque hay una planificación atrás de lo que yo asigno. En atención integral a la primera infancia en INAU hay una caída del 63% del gasto. Bien. Entonces, en momentos donde hay que ampliar la cobertura, vemos eso. Es decir, esto no es un relato, esto está escrito por el gobierno. Después podemos tener coeficientes para ajustar respecto a inflación o no, cuánto valen las partidas, pero sí hubo recorte y además también hubo una gran, vuelvo a decir lo mismo, durante los 2 primeros años de gobierno, que es donde se registró el ajuste más fuerte sobre el gasto, hubo caída muy grande en la educación, en vivienda, en salud, no en el Ministerio de Salud, pero en algunos gastos de ACE, y en particular lo que pasó con la partida de medicamentos es un cambio en la modalidad de compra que hace que se retrasen los stocks en las diferentes policlínicas donde la gente va y efectivamente se encuentra con el cartel de hoy no hay paracetamol, porque no estamos hablando de medicamentos de alto precio. Son medicamentos que la gente consume en la vida cotidiana. Entonces, esperan a quebrar stock para reponer y eso es un problema porque el que está enfermo hoy necesita el medicamento hoy. Y en el caso del financiamiento, se financiaba más de la mitad del gasto de fondo COVID, que nosotros decíamos, esto es un peligro, porque ¿dónde está la previsión presupuestal? El fondo COVID, no para financiar medicamentos de la pandemia, que se podía entender, sino cuando venía a ver el contador que trabaja en la parte de servicios financieros de ACE, nos decía que habían metido todo en esa bolsa. Pero ¿planteás previsión presupuestal en plena pandemia cuando el Frente Amplio planteaba renta universal? No, lo que yo te estoy planteando es el financiamiento a través de fondo COVID hace que el gobierno, porque no estaban comprando insumos ni medicamentos de pandemia, estaban comprando medicamentos de uso corriente. Eso está reconocido en rendiciones de cuentas por la propia Administración de Servicios del Estado y cuando les pedíamos, bueno, cierren lo que financiaron con recursos presupuestales y con lo que financiaron con un fondo que se termina mañana, porque estaba en la situación de pandemia también. No podían, no tenían los números a veces. Alfredo.
Sí, yo creo que más o menos todos tenemos claro lo que hizo y lo que no hizo este gobierno, ¿tá? Con sus luces y sus sombras. Pero a mí me parece más importante que entrar en los números de rendición de cuentas, es decir, estamos a 2 meses y medio de las elecciones. ¿Tá? Vos sos una protagonista política. Hay 2 o 3 temas que son claves, que no son solo de este gobierno. Primero, pobreza infantil, Sí. asentamientos, cárceles. Los 3 venían ya complicados con los 15 gobiernos del Frente. Mejoraron, pero estaban complicados. Sí. Y este gobierno tampoco. El tema es, el nuevo gobierno del Frente Amplio, ¿cuánto va a apostar en esos 3 temas concretamente? Bueno, son las 3 emergencias más grandes que tenemos. Menos mal que también hablaste del tema cárceles, porque el gasto en INR sigue cayendo con el aumento de la población carcelaria. Yo, justo mañana tengo visita al CONCAR. Tenemos hoy realmente una situación muy compleja en estas 3 áreas. Tenemos un planteo concreto. En primer lugar, decir, hay algo que se plantea el Frente Amplio que yo creo que parte de un proceso de aprendizaje, que es que estos problemas que son tan complejos requieren medidas integrales. Es decir, como decíamos, la pobreza infantil no se atiende únicamente con una transferencia de 2.226 pesos, sino que se atiende con mejorar la educación, con más CAIF, con hablar del trabajo de las familias, con hablar de las pasividades, porque muchos de esos gurises viven bancados también muchas veces por la jubilación de los abuelos que sostienen el hogar. Hay que hablar de un montón, y hay que hablar de convivencia también, y eso requiere acompañamiento y requiere fondos. Lo que nosotros nos planteamos primero es tratar de cumplir con este desafío grande que es hacer crecer la economía. La economía uruguaya está estancada hace 10 años. Sí, creció 6% del quinquenio. Creció a tasas mediocres, en realidad. Sí. Muchos se enojaron con esta expresión mía, pero en realidad era lo que se decía en el gobierno anterior. Es decir, no hubo ningún cambio ni ninguna política específica para apalancar el crecimiento de la economía. Y eso también explica la situación fiscal en la que estamos. Ahí vuelvo a preguntar, ¿no? Porque ahí... Sí. Y es lo que siempre señalan desde el otro lado. Hablar de que la economía no creció puede ser una lectura, más bien negativa, pero si se advierte todo lo que pasó en el mundo, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo para eso. Sin embargo, entonces, por eso, te voy a ¿en poner clave un de ejemplo qué clarito. hay que hacer esa lectura? En el 2020, cuando Arbeleche viene a presentar el presupuesto nacional, había una estimación de crecimiento de la economía al final del periodo por las medidas que iban a implementar en este gobierno del 12%. Y vos me dirás, bueno, pero vino la pandemia. Sí, claro, pero vuelvo a decirte, nosotros terminamos de aprobar el presupuesto nacional casi que en diciembre del año 2020, y en ese periodo se registró el mayor desplome de la economía y no hubo correcciones. Pero la incertidumbre era enorme, No Betiana. hubo correcciones, sí, claro, pero ya había a finales de año proyecciones de que la economía iba a caer, y sin embargo decidieron esperar hasta la otra rendición de cuentas, como bien decía Conrado, hasta después de julio, para corregir las proyecciones de crecimiento, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una incertidumbre en cómo se van a financiar las políticas públicas. Sin embargo, el gobierno lo que hizo, y que nosotros estuvimos de acuerdo en su momento, fue tomar deuda a través de gastos no contingentes que no computan al déficit, con Banco Mundial, con Banco Interamericano del Desarrollo, con CAF, con otros organismos para atender la pandemia, y eso explica en parte estos 10 puntos de aumento de la deuda pública que dejan al Uruguay en una situación un poco compleja, pero como bien decía Alfredo, bueno, hacer crecer la economía para financiar eso, es decir, para atender primera infancia nos planteamos fortalecer el sistema de atención integral a la primera infancia. Hoy tenemos una situación muy grave con respecto a los niños más pobres del Uruguay, que tiene que ver con que lo dice Cristina Lustenberg siempre, ¿no? Cuando nos habla de infancia, muchos de los gurises que salen en una situación de salud totalmente vulnerable se van a un hogar donde la sobrevida va a ser corta por las condiciones. Ahí hay que intervenir. Y por eso la interinstitucionalidad es necesaria, y en este gobierno funcionó poco. Y lo vimos con la partida de primera infancia. Con tema cárceles, acá tenemos un problema grande, que es que el Estado gasta mucho en las cárceles y gasta mal, ¿no? Y acá vemos un aumento enorme de la población carcelaria, y las medidas que yo creo que en su momento planteó Larrañaga, que venían sin financiamiento. Ese era un problema.
hablar de la construcción de nuevas cárceles pequeñas. Compromiso por el País dice ir a un sistema de cárceles pequeñas. CONCAR tiene 4.300 personas hoy. Es ingobernable en algún punto, ¿no? Bueno, todo eso hay que verlo y nosotros tenemos justamente un centro en primer lugar, una humanización de la cárcel, porque hoy realmente no hay una sola evaluación publicada del plan de dignidad laboral. Hoy trabajar, tener una plaza laboral en la cárcel es un alto privilegio. Este discurso que hace de que los presos tienen que trabajar todos los días, yo lo escuchaba a Manini, es un privilegio para algunos. Pero hay algunas medidas que tienen que ver con la interacción con el resto de la sociedad, que no implican necesariamente un gasto, porque hay mucha sociedad civil que activa dentro de la cárcel algunas experiencias maravillosas y que se han dejado de hacer. Si me permitís, Sí, Betiana, los escucho, no tienen preguntas, Sí, coinciden con ¿cómo no? Betiana Por ejemplo, en todo. con, los ese veo muy escenario que callados, está, ¿no? con ese escenario que está planteando, aumento de la deuda, un déficit similar al que se tenía prácticamente en el 2019, un montón de urgencias que tú estás poniendo en prioridades. ¿Con qué recursos el Frente Amplio va a atender esas prioridades? Bueno, hay dos debates ahí, ¿no? Que es, además de esta situación, lo que queda para después. Que no es lo que tiene que ver únicamente con obras, sino con las formas de financiamiento que se ha dado este gobierno, donde prácticamente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es algo que derrama la obra pública también, ¿no? Que ha hipotecado hasta 2035, por lo menos. Esas son las estimaciones. Bueno, pero por eso mismo, pero no me más? respondió la pregunta respecto a dónde van a Bueno, salir los ahora recursos tarde. para atender eso. Se durmieron, muchachos. No, A ver, ¿de dónde sí. van a salir los recursos? ¿Es con un aumento impositivo en la carga tributaria o es quitándole recursos a otras áreas? ¿A qué áreas serían a las cuales Nosotros hay que atacar? planteamos evaluar la distribución de la carga tributaria, eso sí. No estamos hablando hoy de aumento de impuestos. De hecho, hay algunas presiones que hay que aliviar. Por ejemplo, la medida que se retiró de la exoneración de los 2 puntos de IVA a tarjetas de débito es algo que hay que evaluar nuevamente. Y hay que ver la recaudación también, ¿no? Porque yo creo que se está recaudando mal en un escenario donde se ha flexibilizado mucho de los controles y tenemos grandes problemas con eso. ¿Va a haber que aumentar impuestos para cerrar, Betiana, para poder financiar todos yo creo los que planes? no hay que aumentar impuestos. Creo que hay que gestionar mejor. ¿Qué dice el programa del Frente Amplio finalmente? ¿Que va a haber que No, aumentarlos nosotros o lo que no? decimos es que queremos evaluar cómo se distribuye la carga impositiva en nuestra sociedad, tendiendo a ¿A alguien le poder- van a subir, entonces? a poder tener... No, pero no va a bajar sí. el IAS, eso seguro. No. ¿no? Pero este gobierno tampoco lo hizo, ¿no? Betiana No, Díaz. por eso, no, pero esto sí. Esto sí lo hicieron. Sí, Así sí. es. Betiana Alfredo Díaz, López. muchas gracias por habernos acompañado, Gracias. diputada del Frente Amplio, en un análisis que sí, obviamente, de cara a lo pronto que van a ser las elecciones, todo está muy cargado de política electoral. Pero no deja de ser por eso menos valioso e interesante de escuchar. No, de es todas partes, importantísimo. ¿no? Convengamos. Es importantísimo, define la vida de la gente, Exacto. define el curso de las políticas públicas y en definitiva hay un termómetro que, como bien se decía acá, es la evaluación del cierre del gobierno y cómo la gente entiende que vive su vida. Hacemos una pausa. Les recuerdo que si quieren plantas fuertes, sanas, protegidas,